Artillería colombiana versus artillería venezolana. ¿Cuál es la mejor? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video haré una comparación de la artillería autopropulsada, artillería remolcada, artillería antiaérea y lanzador múltiple de cohetes de las fuerzas militares de Colombia y Venezuela, dos países vecinos que desde la crisis de la corbeta Caldas en 1987 se guardan un cariño especial. Y bueno, sin más, empezamos con el versus, a ver qué opinan. Artillería colombiana. 5. Baterías antiaéreas Eagle-Eye. Las baterías antiaéreas Eagle-Eye son un sistema de autoseguimiento el cual permite atacar aeronaves y helicópteros enemigos. Es usado en conjunto con un radar de alerta temprana ELTA ELM 2016 para controlar una batería de 4 cañones Bofors 40L70. En Colombia, el Ejército Nacional usa la versión remolcada del sistema. Características de los cañones Bofors de 40 mm. Es un cañón automático antiaéreo de 40 mm desarrollado por la compañía sueca del mismo nombre. Fue uno de los cañones antiaéreos medios más utilizados y fabricados durante la Segunda Guerra Mundial. Este cañón usa munición 40 x 311 mm L60. Con este tipo de munición su cadencia de tiro es de 120 disparos por minuto y tiene un alcance efectivo de 7160 metros. Pero también emplea la munición 40 x 364 mm L70. Con este tipo de munición la cadencia de tiro aumenta a 330 disparos por minuto. De igual manera, el alcance máximo aumenta hasta los 12.500 metros. Es actualmente el único sistema de defensa antiaérea del Ejército de Colombia. 4. Obuses remolcados M101A1. El obús M101A1 de 105 mm, anteriormente denominado M2A1, es una pieza de artillería desarrollada en Estados Unidos. Fue el obús de campo ligero estándar de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Entró en acción tanto en los teatros europeos como en el Pacífico y durante la Guerra de Corea. Al entrar en producción en 1941, rápidamente ganó una reputación por su precisión y un golpe poderoso. El M101A1 dispara munición semifija de alto explosivo HE de 105 mm y tiene un alcance de 12.330 yardas, 11,27 kilómetros, lo que lo hace adecuado para apoyar a la infantería. Todas estas cualidades del arma, junto a su producción generalizada, llevaron a su adopción por muchos países después de la Segunda Guerra Mundial. Su tipo de munición también se convirtió en el estándar para los modelos posteriores de muchos países extranjeros. El Ejército de Colombia cuenta con 50 cañones. En enero del 2022 se anunció que el Ejército colombiano tenía entre sus planes modernizar sus cañones M101A1, cambiando su actual cañón por un nuevo cañón 105/L33 que le daría a la pieza un alcance máximo de 17,5 kilómetros. Asimismo se les cambiarían algunos mecanismos y se les incorporaría sistemas de puntería y cálculo balístico de los cañones Santa Bárbara y LG-1 MK3. Aunque por el momento no se sabe si realmente estas piezas han sido modernizadas. 3. Obús remolcado BAE Systems L-119. En diciembre del 2017, el Ejército colombiano incorporó un primer obús remolcado BAE Systems L-119 de 105 mm. Y según infodefensa.com, en total el Ejército colombiano estaba interesado en adquirir 15 de estas piezas de artillería. Este nuevo sistema de artillería se sumó a los obuses ligeros de 105 mm Nexter LG-1 MK3 y M101A1, los morteros HY-12 y Brandt AM-50 de 120 mm y a los poderosos obuses de largo alcance Santa Bárbara SBT de 155 mm, que equipan a los 10 batallones de artillería que tiene el Ejército Nacional de Colombia. El L-119 está particularmente adaptado a fuerzas de intervención rápida que operen sobre terreno difícil. El arma es ligera, fácil de usar y es el arma ideal para ser transportada vía aérea, ser usada en operaciones anfibias y hasta ser lanzada en paracaídas.
El obús L-119 es capaz de disparar todos los proyectiles de 105 mm estándar de la OTAN y municiones de rango extendido, entre las que se incluyen M1 de alto poder explosivo, M314 iluminación, M60 funígena y la M760HE de rango extendido con un alcance de 14,5 km. El L-119 tiene un cañón de 105 mm y 30 calibres. Su peso es de 1940 kg. Su cadencia de tiro máxima es de 8 disparos por minuto. Para su correcto funcionamiento necesita de 7 sirvientes, aunque también puede operar con solo 5 sirvientes. 2. Obús remolcado Nexter LG-1 MK3. El LG-1 MK3 ha sido diseñado para su uso en operaciones de despliegue rápidos y en terrenos difíciles, razón por la que su periodo de vida útil ronda los 7500 disparos. Puede además desplegar todo tipo de munición OTAN de 105 mm y utilizando la munición Nexter H/ERG2 hasta distancias de 18.000 metros. El peso liviano de la pieza facilita su transporte helicoportado, pudiéndose incluso lanzar en paracaídas, ya que no tiene placas blindadas de protección y el material del que está hecho es producto de aleaciones ligeras, y debido también a que sus ruedas son más pequeñas, factores todos que aligeran ostensiblemente el tamaño y peso de la pieza y optimizan su desempeño general. Es importante notar además que el rendimiento de este obús depende del tipo de munición utilizado. Si la misma es estándar, el promedio de alcance ronda los 11.000 metros. Pero si es de rango extendido puede incluso superar los 18.000 metros. Desde el año 2010 el Ejército de Colombia recibió 20 piezas de artillería de este tipo. El Nexter LG-1 MK3 son actualmente las piezas de artillería de 105 mm más modernas y poderosas de Latinoamérica. Este obús tiene un peso de 1520 kg, longitud de cañón de 3,5 metros, cadencia de tiro de 12 disparos por minuto y necesita de 5 soldados para su correcto funcionamiento. Colombia en 2017 culminó las pruebas de un sistema de artillería autopropulsada denominado como Joya SSA-1, que busca convertir los obuses LG-1 MK3 en un sistema de artillería autopropulsada montada en un vehículo BMI M923-2A 6x6. 1. Obús de largo alcance Santa Bárbara de 155 mm. El General Dynamics European Land Systems Santa Bárbara Sistemas 155/52 APU SBT es un obús diseñado para el cumplimiento de misiones de apoyo y protección, caracterizándose por sus prestaciones, su bajo costo de mantenimiento y por necesitar números más reducidos de sirvientes. Cuenta con una unidad de potencia auxiliar APU, con la cual puede movilizarse tácticamente de manera independiente, aunque siempre son remolcados hasta las posiciones de despliegue. Colombia adquirió en el año 2007 13 piezas de 25 proyectadas para conformar un total de 2 baterías, por costos cercanos a los 16,5 millones de dólares. 10 de estas piezas se encuentran desplegadas en las zonas fronterizas del nororiente del país, 2 más están desplegadas en el fuerte militar de Tolemaida y una más en la Escuela de Artillería en Bogotá. El Santa Bárbara 155/52 tiene un montaje bimástil, con carga mediante un sistema de atacado hidráulico del proyectil, pudiendo llegar a tener un alcance con munición asistida de hasta 42.000 metros o 42 kilómetros, y el modelo importado incorpora sistemas de control de tiro, de navegación inercial y computador balístico, que integra un software que permite realizar una puntería continuada del objetivo, denominado tiro de persecución. Las prestaciones que brinda la pieza certifican su efectividad y operatividad en razón de su alta movilidad en todo terreno, su rápida entrada y salida de posición, alta cadencia de fuego, alta mantenibilidad y su uso como artillería de costa, ya que puede ser integrado a sistemas de defensa marítima. La pieza de artillería tiene un peso total de 13.500 kg, una longitud de 10,35 metros y una longitud del cañón de 8,12 metros. Artillería venezolana. 8. Cañón automático antiaéreo CTSU-23-2. El CTSU-23-2 es un cañón automático antiaéreo doble remolcado de 23 mm.
El CTSU-23-2, empleado cañones automáticos 2A14 de 23 mm. Fue diseñado para emplearse contra aviones que volaban a baja cota con un alcance de 2,5 km, así como contra vehículos blindados situados a una distancia de 2 km y para defender tropas y posiciones estratégicas y ataques aéreos llevados a cabo por helicópteros y aviones de ataque a tierra. Venezuela adquirió 300 unidades de la variante CTSU-23 SON 1-4, que está equipado con un sistema de control de tiro que incluye un telémetro láser, cámara de video, mira telescópica con un termógrafo y una mira nocturna. Estos cañones llegaron a Venezuela entre 2010 y 2014, totalmente nuevos. 7. Obús Otto Melara M56. El M56 fue diseñado en 1956 en Italia por la compañía Otto Melara como un arma de despliegue rápido, excepcionalmente ligero y no obstante con aceptable potencia de fuego. Comenzó su fabricación en 1957. El arma se diseñó inicialmente para unidades de intervención rápida, muy móviles y que precisaban, no obstante, una pieza artillera de apoyo flexible y polivalente. En principio, unidades de infantería de marina, unidades paracaidistas, tropas de montaña y de caballería ligera. El diseño es excepcionalmente simple, es pequeño de dimensiones y no obstante tiene un digno calibre de 105 mm y 14 calibres. Su peso es de solo 1250 kg y puede descomponerse en 12 cargas para su fácil transporte en terrenos abruptos. Puede ser fácilmente remolcado por 12 vehículos 4x4, helicópteros utilitarios e incluso sobre el lomo de 12 mulas. El M56 emplea munición calibre 105 mm, tiene un alcance de 10,5 km con munición HE y de 14 km con munición especial. Su cadencia de tiro es de 6 disparos por minuto y necesita de 6 sirvientes para su correcto funcionamiento. Las Fuerzas Armadas venezolanas emplean el M56 tanto en el ejército como en la infantería de marina. Se desconoce el número de piezas en servicio. 6. Morteros autopropulsados 2S23 Nona SVK. El mortero autopropulsado 2S23 Nona SVK está equipado con un mortero 2A60 de 120 mm de carga en recámara, capaz de ofrecer fuego directo e indirecto. El rango máximo de disparo es de 8,8 km con proyectiles convencionales, 12,8 km con proyectiles asistidos por cohete y 9 km con munición guiada por láser Kilotop 2. Como armamento secundario dispone de una ametralladora PKT de 7,62 por 108 mm. Además cuenta con 6 lanzagranadas 902B Trucha para granadas de humo 3D6 ubicados en los laterales de la torre. Venezuela adquirió 18 de estos morteros. 5. Obús remolcado M114A1. El obús M114 de 155 mm es un obús remolcado estadounidense desarrollado y puesto en servicio en 1942. El obús M114 es de cañón corto, equipado con mecanismo de cierre manual y mecanismo de disparo de persecución. El obús utiliza proyectiles con la carga propelente por separado. Dispara proyectiles de alto explosivo, de humo e iluminantes a un máximo de 14.600 metros, 14,6 kilómetros, y su cadencia de tiro es de 4 disparos por minuto y 40 disparos por hora en fuego sostenido. En Venezuela, 18 buses M114A1 llegaron a comienzos de la década de 1960. 4. Obús autopropulsado MX-13 MKF3. El MX-13 MKF3 es un obús autopropulsado de 155 mm desarrollado por el ejército francés. El obús tiene una cadencia máxima de tiro de 3 a 4 disparos por minuto. Su alcance dependiendo de la munición es de 17 km hasta los 23 km. Necesita de 7 sirvientes para su correcto funcionamiento. Su chasis blindado lo protege contra el fuego de armas ligeras. En la primera mitad de la década de 1970 arribaron 12 de estos obuses a Venezuela. Para estar en servicio en la actualidad han pasado por un proceso de modernización en el Centro de Mantenimiento de Blindados del Ejército Venezolano. 3. Lanzacohete múltiples BM-21 Grad.
El BM-21 Grad es un lanzador de cohete múltiple soviético de 122 milímetros montado en un camión. Se desarrolló a principios de los años 60. Es actualmente el lanzador múltiple más usado del mundo. En total, 36 países aún lo mantienen en servicio. Varios otros países han copiado y sacado su propia versión del BM-21. El BM-21 puede lanzar sus 40 cohetes en apenas 20 segundos, pero también pueden dispararse individualmente o en pequeños grupos en intervalos de varios segundos. Cada cohete del BM-21 mide 2,87 metros y tiene un alcance de hasta 40 kilómetros. Estos pueden llevar cargas explosivas, incendiarias o químicas. Los BM-21 son efectivos para destruir puestos estratégicos como puertos, aeropuertos, fábricas y atacar a la infantería mecanizada enemiga. Venezuela recibió aproximadamente 54 de estos lanzadores múltiples en el 2011. 2. Obús autopropulsado 2S-19M1 MSTA-S. El 2S-19 MSTA-S es un obús autopropulsado de 152 milímetros ruso diseñado a inicios de los años 60. El 2S-19 MSTA-S es un obús autopropulsado de 152 milímetros ruso diseñado a inicios de los 80, que entró en producción y servicio en 1989. El chasis del vehículo se basa en el del T-80, pero propulsado por el motor de un T-72 con 840 caballos de fuerza. El obús 2A65 del 2S-19 tiene un alcance máximo con munición estándar de 24,7 kilómetros y con munición especial del tipo ERA de 36 kilómetros, aunque en la versión de exportación 2S-19M1 155 presentada en 2006 con cañón de 155 milímetros estándar de la OTAN, el alcance máximo aumenta a más de 40 kilómetros. Como arma secundaria lleva una ametralladora NSVT de 12,7 milímetros con 300 proyectiles, empleada para defensa antiaérea y defensa cercana. El ejército de Venezuela comenzó a recibirlos en 2011 y en total tendrían en servicio 48 piezas del 2S-19. 1. Lanzacohete múltiples BM-30 Smerch. El BM-30 Smerch es un lanzacohete múltiples ruso diseñado durante la era soviética. El BM-30 Smerch es un lanzacohetes múltiple ruso diseñado durante la era soviética. Está diseñado para destruir objetivos blandos como infantería o realizar fuego contra batería. Entró en servicio con el Ejército Rojo en 1989. El BM-30 viene equipado con cohetes de 300 milímetros con alcance de hasta 90 kilómetros. El área que cubre una salva de 12 misiles suyos es realmente gigantesca, 67 hectáreas. Un cohete del Smerch pesa 800 kilogramos, el peso de su munición es de 280 kilogramos. Como afirman los especialistas, es una relación única entre el peso de la unidad propulsora y el de la munición. La cabeza del misil está cargada con 72 submuniciones de 2 kilos de peso cada uno. El ángulo de arribada es totalmente vertical, de 90 grados, hecho que se logra mediante un sistema de paracaídas, cuyo ángulo de impacto normalmente varía entre 30 y 60 grados. El sistema usa también otro tipo de carga de combate como minas antipersonal y antitanque, cargas incendiarias, termobáricas e inteligentes. Venezuela adquirió 12 lanzacohetes BM-30 Smerch.